Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta sesión de webinar que nos va a estar acompañando la doctora Verónica Gutiérrez de Interacoustic. Vamos a dar espera de unos 5 minuticos para que se conecten pues todas las personas. Entonces vamos a esperar un momento, por favor. Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar. Mi nombre es Jamie Lancheros, audióloga especialista de producto. Los voy a dejar con mi compañera Verónica Gutiérrez de Interacoustic, que nos va a acompañar en esta sesión de webinar. Listo, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Sí, Vero. Deme un momento Sí. nada más para compartir mi pantalla y acá está. Ahí se ve bien, ¿verdad? Déjame nada más la hago así. Déjame ahí. Listo, Sí, ¿verdad? sí, ya Bien. vemos. Muchas gracias, Jamie. Bueno, pues quiero agradecer a Medio Humana por la invitación y también a todos los asistentes por hacerse un espacio en este miércoles en la tarde. Pero bueno, vamos a empezar a ver el REM. La verdad es que es una prueba donde puede sonar un poco abrumador por la terminología, por todos los accesorios que tiene el proceso de hacer REM, pero el día de hoy es justo eso, ¿no? Como ver la parte básica del REM. También vamos a hablar y cerrar con el REM AutoFit y las ventajas que también tiene esta modalidad a través de los equipos, ya sea de Affinity Compact o del Calisto de nuestro portafolio. Y la idea de hoy es justo dar los beneficios que tiene utilizar este tipo de tecnología, ¿no? Para hacer esta verificación y validación, ya sea con los audífonos que trabajemos, incluso con el sistema Crosby, Cross, sistemas FM, direccionalidad, todo, como sabemos, debe llevar una verificación y validación y todo lo podemos hacer a través de hacer de estos equipos. Entonces, la idea es que hoy queden claro mucho los principios básicos y sobre todo como las ventajas que nos va a dar realizar este tipo de pruebas. Entonces, bueno, vamos a empezar con principios básicos, entender la terminología para que ya una vez entendiendo la terminología podamos avanzar a la parte un poquito más práctica del REM, pero ya teniendo los conceptos claros. Muy bien. Em, entonces, ¿qué es la medición de oído real? Bueno, la medición del oído real es una forma en la cual nosotros vamos a estar validando de forma objetiva si el audífono que le estamos prescribiendo a nuestro paciente, ¿no? Ver cómo se está comportando en el canal auditivo para saber si realmente está cumpliendo el objetivo de su amplificación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que vamos a tomar la resonancia natural propia del paciente y vamos a analizar cómo se comporta el sonido a nivel de la membrana timpánica en distintas condiciones. Entonces, el REM es una herramienta en la cual nos va a ayudar tanto para, como ya mencionamos, a la etapa de verificación como de validación. Entonces, este va a ser nuestro flujograma, ¿no? Normalmente vienen los pacientes, nosotros le hacemos una evaluación, ya sea por medio de una audiometría, ¿no? Timpanometría, emisiones otoacústicas. Incluso aquí puede haber, sobre todo, pruebas más específicas, ¿no? Como la prueba de TEN test, que es para saber si hay zonas cocleares muertas en nuestros pacientes y muchas de estas veces este tipo de pruebas nos puede ayudar o a orientarnos si a lo mejor vamos a necesitar una tecnología en la cual tengamos que apagar ciertas frecuencias o tengamos que hacer una transposición frecuencial. Entonces, desde la parte de evaluación empezamos a analizar a nuestros pacientes para ver justo pasada la etapa de selección y en base a todos los resultados de la evaluación, escoger la tecnología, ¿no? Que más pueda convenir a nuestros pacientes, ¿no? Después de que seleccionamos, tenemos que tener una forma de saber y de verificar que el auxiliar auditivo que le estamos prescribiendo a nuestros pacientes realmente está funcionando como debe de ser, ¿no? Normalmente entonces tenemos aquí ganancias funcionales y ganancias de medición de oído real en esta etapa. Cuando hablamos de las pruebas de ganancia funcional, normalmente nos referimos a pruebas psicoacústicas, es decir, normalmente utilizamos encuestas para saber qué tal está la calidad del sonido, ¿no? De los audífonos en nuestros pacientes. Y normalmente estas se priorizan en los sonidos suaves, ¿no?
Entonces, eso es una forma en cómo podemos evaluar, pero también podemos hacer medidas objetivas a través de la medición del oído real, con pruebas mucho más objetivas, donde podemos evaluar a distintas intensidades, ¿no? Dependiendo mucho de la marca del auxiliar auditivo, 50, 65, 80, etcétera. Es realmente hacer una fotografía acústica de el oído de nuestro paciente y que va a ser de forma individualizada todo este paso, ¿no? Y antes de avanzar, entonces aquí ya nos vamos a acercar a la terminología como tal de la medición del oído real. Vamos a tener, déjenme, aquí selecciono. Vamos a tener mucha de la terminología que termine en R. Cuando veamos cualquier terminología en REM que termine en R, se refiere a la respuesta y vamos ahorita a ver todas una de esta terminología. Pero en general, cuando nosotros hablamos de respuesta, lo que estamos viendo nosotros es decir cómo se está comportando el sonido que yo estoy mandando, ¿no? Normalmente es a 65 decibeles, cómo se está comportando el nivel de presión sonora del sonido a nivel de la membrana timpánica de mi paciente en distintas condiciones. Estamos entonces midiendo los decibeles SPL con el conducto auditivo solo, ¿no? Desnudo, sin nada, es decir, su resonancia natural. Otra condición con el conducto auditivo, pero con el auxiliar auditivo apagado. Y por último, una condición en la cual el conducto auditivo externo va a estar con el audífono, pero que además va a estar encendido y vamos a valorar cómo se está comportando entonces el nivel de presión sonora a nivel de la membrana timpánica de nuestros pacientes en estas distintas condiciones. ¿Por qué nos resulta útil la vista de esta respuesta? Para saber si el paciente está recibiendo suficiente amplificación, si está bien ajustado o si es necesario que nosotros hagamos ciertas modificaciones. Y entonces, ¿cuál sería la terminología que termine en R? Bueno, pues la terminología que termina en R, espérenme un segundo, nos referimos a esta. En primer lugar está el REUR, que es la medida de oído real sin ayuda auditiva, es decir, estamos midiendo la resonancia natural del oído sin la presencia de nada en el conducto, es decir, simplemente la resonancia del conducto de nuestro paciente. Por otro lado, también tenemos el REOR, que es la medición de oído real con el oído ocluido, es decir, cómo se está comportando el nivel de presión sonora a nivel de la membrana timpánica de mi paciente cuando yo le coloco un audífono, pero que este va a estar apagado. Y ahorita vamos a ver por qué nos interesa saber exactamente qué es lo que está pasando en cada una de estas condiciones. Y por último, y este es el de los más importantes, no el más importante, pero este es el que nos va a dar, sobre todo, ayudar a llegar a nuestro target, que es el real, que quiere decir medida del oído real con la ayuda auditiva encendida. Y entonces justo eso es lo que vamos a analizar. Cómo se está comportando la presión sonora a nivel de la membrana timpánica cuando yo tengo el audífono en el oído y que además lo tengo encendido. Entonces, a esto nos referimos con la terminología que termina en R. Y en este mismo orden es como lo vamos a ir realizando. Normalmente tenemos que medir la respuesta del oído real natural, después con el auxiliar auditivo en el oído pero apagado y por último con el audífono encendido. Entonces son los tres pasos básicos generales que vamos a hacer para un REM tradicional. Pero que además, ¿no? A veces puede ser un poco confuso porque también existe mucha terminología que termina en G, ya que nos referimos a la ganancia. Es decir, queremos saber cuál es la diferencia, ¿no? Del nivel entre la entrada del sonido versus el nivel de salida del sonido en estas distintas condiciones, las mismas condiciones previas, con el conducto auditivo desnudo, con el conducto auditivo apagado, perdón, con el audífono apagado y con el audífono encendido. Son las mismas condiciones previas, pero que aquí estamos viendo justamente la diferencia entre el nivel de entrada y de salida, es decir, cuántos decibeles SPL extras o no, o puede haber no un aumento extra, ¿no? De cuando yo le mando un sonido sonoro, por ejemplo, de 65 decibeles, yo quiero saber cuál va a ser literal la ganancia de decibeles y es que se van a proporcionar valores extras dada la resonancia propia del oído del paciente.
Entonces, aquí también entra la misma terminología, el REUG, ¿no? La medida del oído real, ¿no? Sin ayuda auditiva, la ganancia es simplemente analizar los decibeles SPL, también con el audífono en el conducto auditivo, pero apagado y con el conducto, con el audífono, el conducto auditivo encendido. Entonces, son las mismas terminología, simplemente lo estamos viendo desde otra ventana de análisis. Entonces, mucho va a depender de qué es lo que nosotros queremos analizar y que aquí se incluye un nuevo término o un nuevo protocolo que yo creo que lo hemos visto sobre todo en los programas de los audífonos, por ejemplo, ¿no? En Oticon tiene un programa específico donde se mide el oído real por la ganancia de inserción. Es decir, la ganancia de inserción o este protocolo se calcula a medida que yo ya tengo una medida del oído real con un auxiliar auditivo encendido, menos la resonancia natural del conducto de mi paciente. Entonces, esta diferencia va a ser literal la ganancia de inserción. Quiere decir cuánto va a ganar simplemente por versus tener el oído desnudo versus el audífono encendido en el conducto de mi paciente. A eso se refiere el protocolo de Rey, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Y entonces, si lo vemos en gráfica o en número, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a ver cómo se calcula la ganancia de inserción. Si yo en la frecuencia de 2000, ¿no? Tengo una medida de REUG, es decir, de la medida de oído real, de la resonancia natural del conducto de mi paciente, cuando yo le mando un sonido que normalmente es a 65 decibeles SPL, ¿cómo se comporta en la frecuencia de 2000? Bueno, en la frecuencia de 2000 va a haber un aumento, ¿no? De 30 decibeles SPL, que cuando yo a ese mismo oído le pongo un audífono y lo enciendo, me va a dar un valor de 40, entonces la diferencia entre ambas me da 10. Y así es como se calcula el protocolo de ganancia e inserción. Simplemente es la diferencia, ¿no? Entre tener un audífono encendido en el oído versus cuánto valor tiene por la resonancia natural de tu paciente. Y esta diferencia nos va a dar la ganancia de inserción. Entonces, ya dijimos que hay diferente terminología que puede terminar en R, ¿no? Un acrónimo de respuesta, o puede tener una terminología en G refiriéndonos a la ganancia. Y esto también lo vamos a poder ver en el software de nuestro Affinity Compact o de Calisto, por ejemplo, donde aquí yo tengo la vista de respuesta, entonces yo puedo ver cómo se comporta el sonido, la presión sonora a la altura de la membrana timpánica cuando yo mando un estímulo de 65 decibeles, cómo se va a comportar en las diferentes frecuencias, ¿no? Tanto del oído derecho como del oído izquierdo. Esta sería la vista de respuesta. Entonces, simplemente estamos viendo en esta gráfica cuánta energía sonora, ¿no? Porque son decibeles SPL, que llegan en el oído de nuestro paciente en las diferentes frecuencias por su resonancia natural, ¿no? Que va a ser diferente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo en la vista de respuesta, ¿no? Que a diferencia de la vista de ganancias, si se dan cuenta, son muy distintos los valores que se manejan en cada una de las vistas, entonces por eso es importante saber qué es lo que queremos analizar para saber qué gráfica es la que debemos de ocupar, ¿no? Y entonces, ¿qué nos referimos con la vista de ganancias? Simplemente esta ganancia en decibeles SPL extras que se va a dar en el oído de nuestro paciente en las distintas condiciones, que en este caso es con el oído, sin la presencia de un audífono en el oído. A eso nos referimos con la vista de ganancia. Pero que también, si ustedes aquí quieren verlo en número, se puede ver en número, simplemente seleccionamos aquí que es como el icono de una tabla y podemos ver los valores de cada uno de nuestros protocolos. Por ejemplo, aquí tenemos la medida de oído real, ¿no? En ayuda auditiva en el oído, con el oído ocluido, pero el audífono apagado, ¿no? O con los valores de la medida de oído real con el audífono encendido. Entonces, aquí también, si lo queremos ver de forma numérica, se puede hacer sobre todo para proyectos de investigación o para tratar de tenerlo todo más estandarizado. Bueno, se pueden utilizar estos valores y si se dan cuenta, podemos verlo tanto en la forma de gráfica, podemos ver incluso, por ejemplo, en 500, ¿no?
En el oído derecho el valor está más o menos en 50, que es lo que corresponde en esta, ¿no? En el valor de REUG, en la frecuencia de 500, podemos ver que en el oído derecho, cuando yo mando un estímulo de 65 decibeles SPL, cómo se comporta, ¿no? En la frecuencia 500, ¿no? De nuestro paciente. O también podemos verlo desde la vista de ganancia, ¿no? Podemos ver que casi todo está en cero, como es la gráfica, y que a partir de 1000 Hz empieza a subir los valores y aquí los podemos analizar. Entonces, podemos tener las distintas vistas desde el software, tanto en la ventana de respuesta como de ganancia, y las podemos tener numéricas, ¿no? Que este es un plus, digamos que sería una de las diferencias del hacer el OTORREM, ¿no? El OTORREM, que lo vamos a ver más adelante, es mucho más automatizado, ¿no? Mucho más estandarizado, ¿no? Pero que la diferencia de hacer un REM tradicional es que te permite hacer como todo este análisis acústico, ¿no? De cada uno de nuestros pacientes. Y entonces, ¿por qué realizar el REM? Porque es importante saber cómo se está comportando el audífono que estoy prescribiendo para mi paciente, ¿no? Evidentemente, aunque yo no haga REM, va a haber buenos resultados con nuestros pacientes porque pues les estamos brindando una ayuda auditiva, ¿no? Pero pues muchas de estas ventajas de utilizar REM es llegar al objetivo de forma mucho más rápida, en menos número de consultas y que los pacientes se vayan más satisfechos, ¿no? Con la transición del uso de los audífonos por medio de estas medidas objetivas y que, bueno, están, digamos, ya de forma obligatoria en muchos países, como por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido, ¿no? Donde, sobre todo para los pacientes pediátricos, ¿no? Con el RCD es una forma que necesitan comprobar realmente los audiólogos o las personas que los atiendan para mostrar que están siendo bien atendidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Aquí tenemos un oído, tenemos la membrana timpánica. Yo quiero saber cómo se está comportando el nivel de presión sonora a nivel de la membrana timpánica. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues colocando una sonda, ¿no? Lo más cercana a la membrana timpánica que me va a captar esto, ¿no? Al momento de que yo mando el estímulo sonoro, esta sonda lo que va a hacer es captar el nivel de presión sonora a nivel de la membrana timpánica y me va a dar diferentes valores. Entonces, ya una vez que hago esto, también quiero saber cómo se está comportando, ¿no? La resonancia del oído de mi paciente cuando yo coloco el audífono y que va a estar apagado o que va a estar encendido, ¿no? Para darme los valores del REAR, que ya es con el audífono encendido y que ahorita vamos a ver cómo se analiza esta gráfica. Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Simplemente desde el momento que nosotros estamos valorando a nuestros pacientes. Para que nosotros podamos hacer el REM, sí necesitamos utilizar las fórmulas de prescripción tradicionales, es decir, de CL5 NAL2. No tienen las fórmulas de prescripción de cada una de las casas comerciales de los audífonos y por eso es que si vamos a hacer REM debemos de saber que tenemos que utilizar las fórmulas tradicionales de prescripción. Y ¿qué es lo que nos va a ayudar justo a las ventajas de poder hacer REM? ¿No? Aquí vamos a hacer un análisis de un artículo que se publicó en el 2018 donde comparaban la ganancia de inserción, digamos, cuando salen con los valores por default de las fábricas versus el protocolo de ganancia de inserción de los pacientes que se les hace REM. Y entonces vamos a analizar este artículo que nos va a ayudar justo a estas ventajas de poder hacer una medición de oído real. Entonces, en la gráfica C que tenemos los valores, ¿no? De la ganancia de inserción. Aquí podemos decir que está el REI, es decir, la medida de oído real por medio de la ganancia de inserción, cuando se utilizó la fórmula de prescripción de NAL2, utilizando un estímulo a 65 decibeles SPL, pero que salieron por los valores por default de la fábrica versus, ¿no? Las mismas condiciones, ¿no? De los valores de la ganancia de inserción de los pacientes que eran también programados con la misma fórmula, es decir, NAL2 con el estímulo a 65 decibeles, pero que en el cual se utilizó el REM. ¿Y qué es lo que observamos? Si nos damos cuenta entre los pacientes que utilizaron la programación que viene por default en muchos de los valores que viene por default de los ganancia e inserción,
hay muchísimo mayor variabilidad entre los pacientes, ¿no? Sobre todo en qué frecuencias, pues podemos que es como muy constante en todas las frecuencias, tanto en las bajas como en las altas. A diferencia de los pacientes que se les adaptó por medio de un REM, podemos ver que el rango de variabilidad, sobre todo hasta 4000, es mucho más corto. Es decir, que estaban mucho más cerca de sus valores target en comparación de los pacientes que utilizaron la programación o los valores que vienen por default de las casas comerciales, en cual hubo a lo mejor no tanta diferencia, evidentemente, en las frecuencias altas, y vamos a ver que las frecuencias altas tienen muchas cosas que pueden afectar, ¿no? Dentro de la programación. Entonces, podemos ver que el gran beneficio fueron sobre todo en las frecuencias medias, que bueno, es gran parte de las frecuencias, el rango frecuencial del habla, ¿no? Entonces, pues esto es una de las ventajas, el poder utilizar el REM desde la primera adaptación. Pero que también compararon, ¿no? Distintas condiciones, como podemos ver, discriminación de palabras versus la tasa, ¿no? de discriminación fonémica. ¿Y qué vemos? En la tabla de discriminación de palabras estamos comparando palabras que realmente dijeron, ¿no? que tuvieron buena discriminación nuestros pacientes en diferentes niveles de estímulo, tanto en 50, 65 y 80 decibeles SPL. ¿Y qué vemos? Entre comparando el cuadro blanco, que son los que fueron primera vez programados con los valores de la casa comercial, y en gris son los que se les hizo el REM. Y que vemos que, bueno, a lo mejor en las frecuencias, en los sonidos fuertes, si se dan cuenta, a lo mejor no hay tanta diferencia entre la tasa de discriminación de palabras entre los pacientes que sí se les hizo REM y no. Pero, ¿en dónde está principalmente la diferencia? En los sonidos suaves, ¿no? En los sonidos suaves es principalmente donde se vio el mayor beneficio para utilizar la programación por medio de REM. Y lo mismo pasó para la discriminación fonémica. Podemos ver que en cuanto a los que salieron con programación por default de la casa comercial versus los que salieron con REM, tanto en sonidos a 65 y 80, no hubo tanta diferencia, pero donde sí les ayudó y sintieron muchísimo beneficio con los sonidos suaves, al igual que con la discriminación de palabras, ¿no? Entonces aquí es un plus que, ¿no? que nos puede ayudar la herramienta de tener una programación individualizada a través de un protocolo de red. Y a estos mismos pacientes los dividieron en dos. En los pacientes que prefirieron su programación a través de REM versus los que prefirieron su programación por default, y que vemos que los pacientes que fueron adaptados por medio de REM tuvo muchísimo mayor tasa de confort y de que realmente les gustó a los pacientes y que realmente pues se fueron convencidos que si en algún punto requirieran una nueva adaptación, escogerían volverse a adaptar con REM. Y bueno, aquí un dato curioso, un dato que me han compartido, por ejemplo, las compañeras de Estados Unidos, es que pues, sabemos que es un equipo costoso, sabemos que puede ser grande la inversión, pero bueno, simplemente en Estados Unidos por hacer un REM tradicional tiene un costo de $300, y estos pacientes, ellos al ser, también otra de las preguntas que no puse aquí es si estarían de acuerdo y cuánto pagarían, y la mayoría estuvieron en concordancia que pagarían ese valor por una programación por medio de REM, ¿no? Entonces, bueno, son una de las cosas que pues nos puede también ayudar, ¿no? A tener REM, podemos ser un centro de referencia, podemos ser un centro que nos puede hacer el plus con nuestros pacientes, o que pueda ser nuestro distintivo como audiólogo, como audioprotesista, ¿no? Es decir, qué es la cosa que me puede hacer diferente y que puede hacer que mis pacientes se vayan más contentos o más satisfechos. Pues un estudio, ¿no? de medición de oído real puede ser una buena opción. Y entonces preguntamos, ¿cuándo yo debo de realizar la medición de oído real? Realmente en cualquier situación en la cual la acústica del oído de mi paciente cambie. Ejemplo, cuando estamos en proceso de crecimiento. Ya sabemos, sobre todo con los pacientes pediátricos que están en proceso de crecimiento, ¿no? Las guías de Estados Unidos nos dicen que por lo menos cada 3 meses se debería estar haciendo el RCD, cambio de moldes, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que, bueno, nuestro paciente esté en etapa de crecimiento, hay que hacer la medición de oído real. Cuando cambiemos cualquier parte de nuestro audífono, ya sea el molde, ya sea cualquier adaptador, el tubo,
¿no? Cualquier cosa, debería de volver a hacer la medición de oído real. Y por último, cuando haya un cambio en la audiometría de mi paciente, también me orientaría a volver a repetir la medición de oído real. ¿Y qué es lo que necesito? Bueno, pues vamos a necesitar la bocina, ¿no? La bocina o el altavoz que va a mandar nuestros estímulos a diferentes intensidades. Necesitamos una sonda que mida cómo se está comportando el nivel de presión sonora en la membrana timpánica y obviamente pues el equipo, ¿no? Y el software. Y es lo que vamos a necesitar para hacer la prueba de REM. Y los procesos en sí, ¿cuáles van a ser? Primero va a ser tener una audiometría ya de nuestro paciente. Ahorita vamos a ver qué características son importantes. Hay que saber qué protocolo vamos a escoger para nuestro paciente, ¿no? Y después, en base a esto, pues ya preparar el equipo del REM que vayamos a utilizar, ¿no? Sacar por lo menos ya tenerlo a la mano, pero también no se nos debe de ir a hacer otoscopía para saber que no traiga cerumen, tapón o cualquier otro proceso inflamatorio, ¿no? Incluso yo podría decir que si se puede hacer una timpanometría previa, también se haga una timpanometría previa. Y vamos a necesitar también calibrar la sonda con la cual vamos a hacer la prueba y obviamente introducirla al oído de nuestro paciente. Para que ya podamos empezar con las medidas de oído real como tal, que primero van a ser las medidas sin ayuda auditiva, es decir, el REU o el REUR, que es la medida de oído real sin ayuda auditiva en el oído. Y aquí es muy importante, una vez que yo ya tengo las medidas de oído real, de ganancia de la resonancia natural de mi oído, yo esos valores, que ahorita lo vamos a ver, los tengo que introducir en el software de Oticon, en este caso, ¿no? Para que el software tome en cuenta los valores de REU y me haga un cálculo real del target. Si yo hago REM y se me olvida introducir los valores al software, difícilmente el paciente se va a ir contento y difícilmente vamos a llegar a los valores target. Entonces, súper importante, ahorita lo vamos a ver, introducir los valores del REU al software del auxiliar auditivo. Después tengo que hacer las medidas con oclusión, es decir, el REOR o el REOG, ¿no? Que es la medida de oído real, con el audífono en el oído de mi paciente apagado. Aquí, ojo, si yo estoy adaptando un auxiliar con ventilación, ¿no? Por ejemplo, un RIC, tengo que hacer un paso previo que se llama calibrar con OpenFit. ¿Por qué? Porque al haber ventilación puede haber fuga del sonido y entonces las mediciones de oído real pueden estar siendo no objetivas. Entonces tengo que hacer una medida en la cual el software permita medir si hay fuga y cuánto es el nivel de presión que se está fugando para que lo tome en cuenta en estas mediciones. Si yo estoy utilizando una adaptación que es totalmente ocluida, no necesito hacer este paso. Y por último, ya las medidas asistidas, es decir, ya con el audífono en el oído encendido, es decir, el REA o el REAR, ¿no? Y ese es nuestro proceso de poder hacer un REM tradicional, pero lo vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, vamos a empezar con el audiograma, fórmula de prescripción y protocolo que vamos a utilizar, porque cada uno tiene sus tips. Entonces, número 1, impacto de niveles de molestia. Entonces, antes de que empecemos, vamos a explicar esta gráfica. Yo aquí veo la medida de oído real con la ayuda auditiva encendida, es decir, el REAR a un estímulo de 65 decibeles. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí? Aquí estoy viendo los niveles de decibeles SPL versus las frecuencias. ¿Y qué veo? Veo varias cosas. Número 1, veo una línea que está abajo. Esto que indica va a ser el umbral de audición de mi paciente. ¿Qué veo acá? Este es el techo de molestia de mi paciente y entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que está entre esto y esto es el rango auditivo de mi paciente. Por eso yo necesito tener una audiometría, ¿no? En sesión, en current session. ¿Por qué? Porque necesito que el software haga todo este análisis y si no meto o meto datos incompletos de la audiometría, le pueden faltar datos y entonces no la voy a ver como la estoy viendo en esta pantalla, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo en gris es justo el target que debería de tener
una adaptación a 65 decibeles, ¿no? De mi paciente. Y entonces es muy interesante y esto es algo que difícilmente te lo va a dar otra prueba. Aquí yo que veo que todo lo que esté por debajo de esta línea sale del rango auditivo de mi paciente. O sea, todos los sonidos, estos sonidos, pues ya sé que no los va a estar escuchando mi paciente. Entonces habrá que hacer pruebas para ver si se las apago, si le hago una translocación frecuencial, etcétera, etcétera. Entonces, para que yo pueda ver el techo del paciente, es decir, todo su rango dinámico, yo necesito poner en la audiometría siempre los niveles de molestia. Si yo no introduzco los valores de molestia en mi audiometría, yo no voy a ver esta línea, ¿no? Y no nos va a indicar cuál es el tope de este rango dinámico de nuestros pacientes. Ok. Cuando yo utilizo una fórmula de prescripción NAL2 no va a ser tan importante introducir los niveles de molestia. No los toma en cuenta para calcular el objetivo, ¿ok? Aquí que podemos ver el objetivo de una adaptación del oído derecho y aquí está su nivel de molestia. ¿Y qué pasa? Que yo tengo un oído izquierdo con otro nivel de molestia, pero el nivel de target no se modificó. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta los niveles de molestia para hacer este cálculo. A diferencia de la fórmula de prescripción de DSL5. DSL5 sí va a tomar en cuenta los niveles de molestia para calcular cada uno de nuestro target. Y aquí que puedo ver un nivel de molestia del oído derecho y el del oído izquierdo. Y podemos ver que aquí son diferentes, igual que en el caso previo, y por lo tanto tengo dos niveles target diferentes. Entonces, esto es algo muy importante que tomar en cuenta cuando yo estoy seleccionando la fórmula de prescripción de mis pacientes y saber si va a impactar o no el nivel de molestia de cada uno de estos. Otra cosa que también es muy importante tener en cuenta es el impacto de la vía ósea. Si yo no selecciono, ¿no? Yo al momento de que seleccione en el software que tome en cuenta los valores de vía ósea, si se dan cuenta al seleccionarlo me hace un ajuste y me hace un nuevo target, un nuevo objetivo para la adaptación de este paciente. Es decir, entonces en todos los pacientes que tengan cualquier componente mixto, incluso mixto, conductivo obviamente, digo, ya depende de cada caso, es importante seleccionar los valores de vía ósea para que los tome en cuenta y haga esta modificación. Y si se dan cuenta, se elevaron los niveles del target. Otra cosa, si yo necesito por lo menos tener los valores de vía ósea de las frecuencias de 500.000, 2.000 y 4.000, sobre todo con la fórmula de NAL, para que los tome en cuenta, porque si me hace falta uno, aunque yo seleccione, no me va a hacer la modificación del target. Entonces es muy importante verificar que no se nos esté yendo ningún valor importante en la audiometría. ¿Qué pasa con DSL5? Con DSL5, por ejemplo, aquí tenemos dos curvas de vía aérea iguales tanto para el oído derecho como para el oído izquierdo. Entonces tengo mis niveles de molestia, ¿no? ¿Y qué pasa? Si se dan cuenta, estamos con un nivel de molestia aproximadamente de 115 decibeles SPL para ambos oídos, ¿no? Y si yo introduzco, aunque sea un solo valor de vía ósea, cuando yo utilizo la fórmula de prescripción de DSL5, ¿qué pasa? Se aumentan los valores de molestia de los dos oídos, o sea, se hace una modificación, aunque yo introduzca un solo valor de vía ósea, se hace una modificación bilateral, aunque sea con un solo valor. ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente esta fórmula de prescripción se utiliza con los niños que a veces no nos cooperan para los valores de vía ósea. Entonces, aunque tengamos una, el software lo va a tomar en cuenta y lo va a hacer una modificación o una corrección de forma bilateral, ¿no? Entonces, esta es otra diferencia que hay con NAL. Vemos cómo se eleva. Y por último, ya vimos el audiograma, ya vimos la prescripción y el protocolo. Podemos ver nada más la ganancia de inserción o la medida de la respuesta con ayuda auditiva. A ver, ya mencionamos cómo esto, ¿no? Aquí termina con G porque estamos viéndolo desde la ganancia, es decir, cuántos decibeles extra me aporta la diferencia de no tener nada en el oído nada en el oído versus
tener un audífono encendido en mi conducto auditivo. Literal es lo que yo estoy viendo, ¿no? Que esto sería el target y esto es cómo se estaría comportando la ganancia de inserción de mi paciente, ¿no? Puedo tener este protocolo o yo quiero ver desde la vista de respuesta, ¿no? Donde me da mucho más datos. Este se utilizaba mucho más antes, pero todavía se sigue utilizando, depende justo lo que queramos ver, pero que ahorita se utiliza mucho más la vista de respuesta porque yo aquí puedo ver el techo, puedo ver el umbral de audición de mi paciente, puedo analizar su rango dinámico, me dice qué sonidos quedan fuera de su rango de audición y entonces me hace pensar si hago prueba de zonas cocleares muertas, si apago, si traslado, ¿qué hago, no? Y estos taches corresponden a los 0 decibeles HL, porque aquí estamos en decibeles SPL, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Quiero ver cuántos decibeles extra gana uno mi paciente de no tener nada, tener un audífono, o quiero tener una vista con mucho más datos, ¿no? Que me pueden ayudar al momento de seleccionar y incluso de darle este abordaje, este acompañamiento a mi paciente para que puedan comprender muchísimo más pues, su audición. Y esto es justo lo que estamos viendo. Ya dijimos entonces, ganancia e inserción simplemente es la diferencia entre tener el oído con un auxiliar encendido menos la respuesta del oído solito o desnudo, sin nada, y esto me va a dar la ganancia de inserción. Simplemente es la diferencia, ¿no? Entre la audición natural del paciente y la amplificación proporcionada por su auxiliar auditivo. O quiero analizar, ¿no? Cómo se está comportando la salida, ¿no? De mi oído de forma mucho más dinámica, en tiempo real, ver cómo se está comportando el sonido. Y entonces, ya que una vez tenemos audiometría, prescripción y protocolo, habríamos que empezar como tal ya con la medida de REM. Pero como toda la sonda que tenemos que utilizar, hay que calibrarla. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerla acústicamente invisible para tener los valores mucho más objetivos. Por eso se debe de calibrar la sonda en cada uno de nuestros pacientes. Incluso, aunque se te mueva la sonda, si se mueve la sonda, lo ideal es volver a calibrar y volver a empezar el proceso, ¿no? Entonces, aquí tenemos la diadema, esto es para oreja derecha, oreja izquierda, el altavoz o el parlante, y el hardware y nuestra computadora con el software. Entonces, yo coloco mi sonda de calibración, aquí tengo mi micrófono de referencia y aquí tengo una regla. Entonces, para calibrar, ¿qué necesito hacer? Doblar mi sonda sobre el micrófono de referencia para, ¿qué es lo que está haciendo el micrófono? Ok, te estoy mandando 65 decibeles SPL y quiero corroborar con el micrófono de referencia que realmente estén llegando los 65 decibeles SPL, ¿no? Muy bien, entonces eso nos va a dar una medida y ojo aquí porque puede haber, desde el momento de calibrar puede haber errores, como por ejemplo equivocarnos de oído, ¿no? A lo mejor estamos calibrando, aquí dice que oído izquierdo, pero realmente teníamos la sonda colocada del lado derecho, entonces, bueno, hay que tener como mucho cuidado. Esta línea se tiene que ver lo más plana, no se tiene que ver como con tanto ruido, tanto artefacto, tiene que ser mucho más lisa para que yo sepa que sí calibré de forma adecuada mi sonda. Y ya una vez que la tengo calibrada, entonces ya la puedo introducir en el oído de mi paciente. Acuérdense que siempre hay que hacer una otoscopía previa y si se puede una timpanometría, porque, bueno, podemos encontrar ciertos casos, sobre todo en edema o en cerumen, sí, obviamente no se recomienda tanto el REM. Aquí sí se ha visto sobre todo que hay buena respuesta incluso con pacientes con anatomía alterado, postmastoidectomías, ¿no? Esos son los casos donde le podemos sacar mucho más jugo al REM, porque justo en estos pacientes es donde nos va a servir. Con edema, pues evidentemente no, porque nos va a cambiar toda la acústica, entonces lo ideal sería hacerle el proceso de REM cuando el oído esté en condiciones normales o sanas y tratar de quitar, obviamente, el cerumen para tener mejores mediciones. Entonces, ya una vez que yo hice la otoscopía, que yo veo que no hay ningún problema, bueno, yo sé que la sonda la tengo que colocar de 3 a 5 milímetros de la membrana timpánica. ¿Cómo lo puedo hacer o cómo lo puedo corroborar? Número uno es fácil, ¿no? Yo hago una otoscopía y verifico hasta dónde llegó la sonda timpánica. Normalmente, como a esta altura, ya sé que estoy a como aproximadamente a 5 milímetros de la membrana timpánica.
¿De qué otra forma? Bueno, con el método de marcación. ¿Por qué? Porque ya vimos que la sonda tiene un indicador y ese indicador yo lo puedo modificar dependiendo a la altura del paciente que yo estoy viendo. Entonces, si yo sé que las mujeres aproximadamente, ¿no? Están en 26 milímetros, yo lo voy a colocar a la altura de 26 milímetros y esto al momento de introducirlo me va a dar la pista de sobre el trago y decirme hasta ahí vamos a correr la prueba para ver si ya estamos en una adecuada profundidad, ¿no? Normalmente se pueden combinar los métodos de otoscopía con el método de marcación y entonces ya introducir la sonda y me va a indicar hasta dónde tengo que introducir. Otra forma es por medio de la medición del oído real con su resonancia natural. ¿Por qué? Porque si yo encuentro que mi medida del REUG tiene esta característica, que ahorita también la vamos a analizar, yo ya puedo también saber que está en una adecuada profundidad. ¿Por qué? Porque así es como se analiza una gráfica de REUG, en el cual estén los valores lo más cercano a cero en las frecuencias bajas, pero va a ir aumentando teniendo un pico aproximadamente entre 3.000 y 4.000 Hz y vuelve a caer aproximadamente en 6.000 Hz para recuperarse. ¿Y cómo sé que estoy en una adecuada profundidad? Porque esta gráfica no está más allá ni de +5 ni de -5. Si yo me alejo, uf, yo ya me estoy alejando del valor, sobre todo en 6.000, en más de -5. O sea, tengo un rango para estar de -5 a 5. Si esta gráfica está sobre esos valores, significa que estoy bien, que no me tengo que mover, pero que si yo veo que sobre todo en 6.000 está por abajo de 5 decibeles SPL, significa que estoy muy lejos y que tengo que acercarme y volver a verificar para saber que estoy en una adecuada profundidad. Por eso es que sirve mucho hacer la medición del oído, de la resonancia natural de nuestros pacientes sin la presencia del audífono, porque justo también nos va a ayudar para saber si coloqué la sonda y que la sonda no se me esté moviendo, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante y para otras cosas que más adelante vamos a ver. Y que incluso ya tenemos un extra, ¿no? Que es el indicador del colocador de sonda. Es decir, miren, se dan cuenta, aquí viene la distancia. Estoy a 20 milímetros, 15 milímetros, 10 milímetros de la membrana timpánica y 5 milímetros, que es justo el área target a la cual yo quiero llegar. Entonces, sobre todo, puede ser, ¿no? Puede que nos dé un poco de temor al inicio de hacer estas mediciones, pero saber que estamos acompañados con el software, que el software ha pensado en esto y que ha tomado en cuenta las necesidades de las personas y vean cómo al momento que yo me voy acercando, la barra indicadora me va diciendo y ¡pum! De repente se pone en verde, entonces yo ya sé que ahí tengo que parar, que yo ya llegué a una buena profundidad. ¿Y cómo sabe el software a qué distancia estoy de la membrana timpánica? Porque el software corre una medida de REUG automática. Entonces, en el momento que el software observa esta configuración en el REUG, para él entonces significa que ya estamos en una buena distancia y entonces cuando llegamos y tiene el sistema, ve que tenemos la misma gráfica, nos va analizando exactamente a qué distancia estamos, ¿no? Entonces, esta es una ventaja que ya tenemos, que es el indicador de la colocación de sonda, que es justo uno de los pasos que más puede resultar retador al momento de que estamos haciendo un REM tradicional. Ya de aquí nos vamos a las medidas sin ayuda auditiva, es decir, con el oído ocluido, pero todavía con el audífono apagado, ¿no? Ah, perdón, sí. Em, perdón. Entonces, vamos a empezar, perdón, me adelanté, no vamos a empezar con las medidas de oclusión, sino más bien el REUG. Entonces, ya dijimos que es simplemente tomar la resonancia del oído, ¿no? De la membrana timpánica, sin la presencia del audífono, presentando un ruido rosa a 65 decibeles y vamos a ver cómo se comporta. No, espérenme, creo que esto está un poco confundido. Sí. Aquí está, sí, perdón. Entonces, ¿por qué me sirve hacer el REUG? Ya dijimos porque número uno nos va a ayudar a saber cómo está la resonancia de nuestro paciente, ¿no? Es decir, estamos tomando la resonancia natural del conducto auditivo de nuestro paciente. Dos, nos va a ayudar para saber si ya estamos, si no se nos ha movido la sonda, pero también nos va a servir para saber cuál va a ser el impacto de oclusión. O sea, si yo no tengo una medida natural abierta del oído de mi paciente, ¿cómo puedo saber cuál va a ser el efecto de oclusión si no tengo una medida
de línea base para comparar. Entonces, por eso también es muy importante hacer este paso, porque nos va a servir justo para después analizar este impacto de oclusión. Entonces, justo cómo vamos a analizar el REUC, ya habíamos dicho que el REUC tiene ciertas condiciones, ya habíamos dicho que tiene que estar lo más pegado a cero, sobre todo en las frecuencias bajas, tiene que ir aumentando positivamente con un pico aproximadamente de 2000 a 4000 Hz, vuelve a bajar en la frecuencia de 6000 Hz y se recupera, y que la línea no tiene que estar la gráfica ni más allá de +5 ni de -5. Para todo eso me va a servir el REUC. Y también es importante hacer un poquito de recordar, ¿no? Que también va a depender la resonancia mucho de la edad de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, si estamos comparando la edad con la longitud del conducto auditivo, es decir, a medida que el niño va creciendo o las personas vamos creciendo, evidentemente también va creciendo la longitud del conducto auditivo de nuestros pacientes. Pero, ¿qué pasa con la frecuencia de resonancia? Totalmente lo contrario. Vamos a tener una frecuencia de resonancia demasiado alta, la cual se va a ir disminuyendo con la edad, ¿no? Y esto también viene mucho en mano cuando estamos analizando la timpanometría de banda ancha, que si estamos cayendo en un dominio de masa o en un dominio de rigidez, mucho tiene que ver con la resonancia del oído medio. Entonces, aquí también lo estamos analizando, pero desde otra ventana completamente distinta, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que podemos tener? Por ejemplo, podemos tener la sonda tapada o ocluida con cerumen, y entonces, ¿qué pasa? El REUG, la medida de REUG se ve muy fea, algo está pasando. ¿Qué hago? Entonces yo saco la sonda, veo qué está pasando, si no está ocluida, y vuelvo a tomar la medida, ¿no? Y entonces, aquí yo ya debo de tener mis valores del REUG, es decir, de la resonancia natural del conducto de mi paciente sin nada. Y entonces, ¿qué dijimos? Que es importante ir a ponerlas al software de nuestro paciente. Entonces, aquí tenemos el software de Oticon, que si nos vamos, ¿no? Tiene un valor de REUG, y entonces yo aquí tengo que poner de forma numérica cada uno de los valores del REUG, ¿no? Que tuvo el paciente. ¿Para qué? Para que el software también del audífono tome en cuenta estas medidas y sea una adaptación mucho más personalizada, ¿no? Recordemos que si hacemos el REM y no lo ponemos en el software del audífono, pues no va a servir de mucho hacer el REM. Por eso es importante introducir los valores de REU al software del audífono de mi paciente. Y que incluso hasta me pregunta dónde está el altavoz colocado, que normalmente, a ver, hoy todo lo que veamos, la bocina tiene que estar de frente, ¿no? Por eso es que se dice campo libre a 0 grados, ¿no? Puede haber modificaciones, porque recordemos que también podemos hacer REM con sistema de cross y bicross, y que esa parte de REM se realiza con la bocina 45 o 90 grados, ¿no? Que también se puede hacer en el software y se puede meter los valores en nuestro software de Oticon, pero bueno, no es el tema de hoy, pero que es importante que también sepan que existe esta modalidad y que el REM nos puede ayudar también para estos casos, ¿no? Y entonces ya vamos a empezar con las medidas de oclusión, es decir, con el aparato colocado pero apagado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la sonda con la que estamos calibrando y estamos realizando la medición, ¿no? De todas estas distintas condiciones, y ahorita lo tenemos el audífono colocado en el conducto pero apagado, y vuelvo a mandar un ruido rosa a 65 decibeles y veo cómo se va comportando. ¿Y por qué quiero hacer una medición de oclusión? Porque uno, bueno, quiero saber si está o no la adaptación abierta, ¿no? Puede ser que en algunos casos nos pidan verificar que sea una adaptación abierta, como es el caso del sistema Cross-o-Bicross que se necesite, por ejemplo, ¿no? Porque quiero saber cuál es el efecto del acoplamiento del audífono, es decir, estoy utilizando molde, estoy utilizando tulip, ¿qué es lo que estoy utilizando? Quiero saber cómo va cambiando los diferentes acopladores en las medidas. Porque quiero saber cuál es la pérdida de inserción simplemente por tener algo en el oído. Entonces, para todos estos datos clínicos nos va a ayudar el análisis de oclusión. Entonces, si por ejemplo yo tengo una medida de REO plana, pues yo puedo pensar que estoy haciendo una adaptación ocluida. Si yo tuviera una medida de REO, es decir, de la medida de oclusión con el audífono apagado, y es muy similar a la gráfica del REU, es decir, a la resonancia natural del oído de mi paciente, si veo que no hay mucha variación, es porque seguramente estamos con una adaptación abierta. Bien, si yo lo veo muy distinta al REU, pues estamos hablando de una adaptación muy probablemente ocluida, como estamos totalmente ocluida, como es este caso, ¿no?
¿Y por qué? Porque miren cómo simplemente de no tener nada en el oído a tener un objeto, ¿no? En el oído vamos a tener una pérdida de inserción, sobre todo en qué frecuencias, en las frecuencias altas, es donde hay mayor pérdida, ¿no? Entonces es importante saber también cómo se está comportando en el oído de nuestros pacientes. Y justo lo que les decía, ¿qué acoplador estamos utilizando? Podemos ver que en los distintos acopladores, cuando utilizamos un acoplador abierto, un tulip, ¿no? O un doble domo, podemos ver cómo la pérdida de inserción y podemos ver que en todos el mayor rango donde hay mayor pérdida son en las frecuencias altas. Y ojo aquí, ¿qué pasa entonces cuando tenemos una adaptación abierta, ¿no? Hay que hacer un paso que se llama calibración para el Open Fit, para adaptaciones abiertas. ¿Por qué? Porque en este paso yo estoy haciendo una igualización almacenada, un store equalization. Es decir, quiero saber cuánto sonido realmente, o como si hay fuga de presión, ¿no? Por tener simplemente una adaptación abierta. Por eso es importante hacer este paso, porque quiero saber justo es el efecto de ventilación tan grande que pueda afectar, ¿no? Mi medición, porque puede haber un loop, ¿no? De retroalimentación entre el sonido que se está fugando del conducto y que esté llegando al micrófono de referencia. Entonces, justo es lo que esto queremos ver. ¿Por qué? Ya dijimos, porque también puede haber un efecto de ventilación y el efecto de ventilación, que es lo que va a afectar principalmente las frecuencias bajas. Son las que más se van a ver afectadas con este efecto de ventilación y que incluso se repite con los mismos acopladores Tulip, Open, doble domo. Las frecuencias que más se van a modificar son las frecuencias bajas. Y justo esto es lo que queremos, ¿no? Puede haber fuga y entonces puede haber retroalimentación con el micrófono de referencia simplemente porque voy a tener una adaptación abierta y por eso yo necesito hacer este paso extra, ¿no? En el protocolo que está Calibrate por OpenFit para que justo se cierre este loopback y yo tenga una medida mucho más objetiva y estar segura que ya se están tomando las medidas en caso de que haya, ¿no? Fuga por una ventilación, por una adaptación mucho más abierta. Y ya una vez que tenga todo esto, ya como tal, puedo empezar con las medidas con el audífono encendido. Y a esto se le llama Real Ear, ¿no? Amplification Response, es decir, la respuesta de la medida del oído real cuando tengo un audífono encendido en mi paciente. Y es muy parecido al REO, nada más que ahí ya lo tengo apagado, aquí lo tengo encendido y quiero ver cómo se está comportando, ¿no? El nivel de presión sonora a nivel de la membrana timpánica cuando tengo el audífono encendido. Aquí, a diferencia, ya habíamos dicho, todos los estímulos previos que hemos hecho se hace con ruido rosa. Este es el único que se hace con el ISTS a 65 decibeles. Se los voy a compartir para ver que puedan escucharlo. Denme un segundo. Espérenme. Espero que se escuche. Alors, بیت adaptastisch poderoso. En så dette en give pauze behoder shufi. No sé si se escuchó, pero fue un pequeño tramo, ¿no? Del ISTS, que es una mezcla de 6 idiomas, y estamos haciendo las medidas. Simplemente Alors, بیت ay, perdón. Y entonces, ya cuando utilizamos el REAR, vamos a poder tener los valores delta y entonces nos va a ayudar para que la programación pueda llegar a su target, ¿no? Entonces, aquí como por ejemplo, ¿qué es lo que estaría viendo? Bueno, para empezar, estoy viendo el umbral de audición de mi paciente en las diferentes frecuencias, el techo, ¿no? De molestia, el nivel de discomfort y el rango dinámico. Y entonces, ¿qué veo? Veo que en gris está el target, que debería ser el objetivo de una adaptación ideal para este paciente, dadas sus condiciones acústicas, y en rojo realmente cómo se está comportando el audífono. Entonces puedo ver que realmente, por lo menos en las frecuencias de 500, 1000, 2000, 3000, la verdad es que está impecable, está súper encima está súper bien, digamos, está muy cercano, ¿no? Al target, ¿no? Está sobrepuesta a los niveles de target, quedándose afuera, ¿no? En las frecuencias bajas y en las frecuencias altas. Pero aquí muy probablemente pues no se le hizo la modificación porque ya quedaban fuera y seguramente se hicieron pruebas para ver si había realmente una ayuda o no, o si después han de haber apagado o lo han de haber hecho una transposición frecuencial porque bueno, esto ya queda fuera del rango del paciente.
Y es así como se analiza la gráfica de REAR con un estímulo a 65 decibeles, ¿no? Pero que recordemos que no es la única intensidad, que también se puede hacer a 50 y 80 decibeles. Sí es recomendable empezar con 65 decibeles porque es la intensidad a una, digamos, una conversación. Entonces, se prefiere siempre empezar con la de 65 decibeles y se pueden hacer varias opciones, ¿no? Hay algunas audiólogas que con la medida de 65 hacen todos los cambios tanto para 50 y 80 y que lo que me han comentado que cuando llegan a hacer las otras medidas ya es mucho menos el cambio que se le tiene que hacer o pueden ir cada una vez, yo hago 65, cambio mi 65, después me voy a sonidos suaves y después a fuertes, ¿no? Esto ya depende también mucho de la preferencia de cada quien, pero sí o sí se recomienda siempre empezar con 65 decibeles. ¿Y qué tan lejos o qué tan cercano yo tengo que acercarme al target para decir que ya estoy dentro de los objetivos o lo que nos dicen las guías clínicas? Es que si tú estás si te pasas 5 decibeles o te quedas corto 5 decibeles de tu nivel del target, estás dentro del rango ideal. No hay necesidad de hacer modificaciones. Si ya es por más allá de más 5, de menos 5, bueno, en esos casos sí habría que hacer un cambio en la programación de nuestro audífono, ¿no? Y que también podemos medir el nivel de presión sonora de salida máximo de nuestros audífonos, también se puede hacer, sobre todo para los pacientes que este no se hace tanto como de primera vez, sino en estos pacientes que de repente nos empiezan a decir de que sienten que les molesta, que los sonidos los sonidos están muy feos, que hay algo que si los mandamos a lo mejor al laboratorio, nos lo regresan y de repente nuestro paciente nos refiere esto, bueno, hay una forma de saber que dependiendo del umbral de molestia, que el nivel máximo de salida no esté sobrepasando los niveles de molestia de nuestros pacientes y ver que realmente esté funcionando como debe de ser, ¿no? Por ejemplo, si yo ahí veo que el nivel de presión de sonora máxima del audífono sobrepasa los niveles de disconfort, bueno, habría que ver si no fue algo a lo mejor de falla, ¿no? Yo le haría a lo mejor un hit, ¿no? Un hit para verificar que realmente se estén cumpliendo los requisitos de la fichotécnica con lo del audífono y ver que realmente, pues sí, hacer una validación y una verificación, ¿no? Entonces, si no estamos cerca de nuestro objetivo, para eso vamos a utilizar los valores delta, que son estos valores que vemos aquí abajo. Entonces, vamos a analizar esta gráfica. Vemos en gris el objetivo y vemos que está muy bien en las frecuencias bajas. Bueno, en 125 si nos estamos en menos 6 decibeles, podríamos hacer una modificación. En 2500 estamos 2 decibeles por arriba del target, es decir, no hay necesidad de hacer ninguna modificación, ¿no? En 500 estoy a menos 1 decibel de mi target, tampoco habría mucho que hacer, pero que, por ejemplo, en 2000 estoy a menos 25 decibeles de mi target. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme al software de mi audífono en la frecuencia de 2000 a la intensidad de 65 decibeles y por lo menos irle subiendo para ver cómo se está comportando. Ojo, esto nos hace pensar que, por ejemplo, si yo estoy acá, pues esto significa que estoy a menos 25 decibeles, entonces en el software de mi audífono yo tengo que incrementarle. Probablemente 25 decibeles es un aproximado. Hay que irlo haciendo poco a poco para que tampoco nos pasemos, porque digamos, tampoco es exacto, ¿no? Entonces, por lo menos subirle 10 unidades y ver cómo se está comportando, a ver si ya estoy a más o menos 5 del valor del objetivo y si no, irle así haciendo los cambios de forma progresiva, ¿no? Y ya vemos que por lo regular las que necesitan mucho mayor o a veces puede ser un poquito más complicado es con las frecuencias altas. Pero los valores delta para eso nos va a servir y para que tengamos los valores delta yo tengo que tener mi audiometría con los umbrales de molestia, necesito hacer el REUG y el REAR para que realmente me den los valores delta. Si yo me salto un paso a veces, puede que no nos esté dando los valores delta de nuestro software. Entonces, para concluir, antes de irnos al OtorREM, pues el REM nos va a ayudar precisamente porque estamos haciendo una programación personalizada adecuada a cada necesidad acústica de cada uno de nuestros pacientes, el cual evidentemente le puede ayudar a la comprensión tanto de fonemas como de oraciones, como lo hemos visto con algunos de los artículos de los múltiples que hay ya publicados, que va a conllevar a una mayor satisfacción de nuestro paciente, que se va a sentir mucho
respaldado y que le pueden tener muchísimo más expectativas reales en el momento de la adaptación o en el momento que yo estoy dándole asesoría a estos pacientes. Porque simplemente de explicarle la gráfica al paciente le puedo decir, mire, aunque yo le dé la mejor tecnología, este rango de frecuencias ya queda por afuera de su umbral. Entonces, pues, aunque le ponga la mejor tecnología, no vamos a escuchar esos sonidos y entonces los pacientes y los familiares se van con expectativas reales mucho más aterrizadas, ¿no? Entonces, también el REM nos ayuda justo a eso, a involucrar a la familia en este proceso de la adaptación, que también ellos estén involucrados en este proceso y llevar una asesoría muchísimo mayor de la mano con esta prueba. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí y le dejo el micrófono y el video a Jamie que nos va a hablar del OtoREM, ¿no? Del AutoFit. Muchas gracias, Vero. Bueno, nuevamente me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Jamie Lancheros. Soy audióloga especialista de producto de media humana. Ya creo que nos hemos visto con algunos en algunas charlas, también por implante. Y bueno, esta tarde quiero compartir un poco con ustedes el REM AutoFit desde nuestro software Oticon Genie. Entonces, permítanme un segundo, voy a compartirles pantalla. Me confirman si ahí están viendo, porfa. ¿Vero? Sí, Jamie. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de realizar el REM AutoFit? Como les digo, este es un apartado que podemos encontrar en nuestro software de Oticon Genie y uno de los objetivos es que nos va a medir la ganancia actual que tenga el audífono. Adicional, nos va a ajustar esa ganancia automáticamente para que coincida con el objetivo calculado, pero también nos va a ayudar a realizar un ajuste de precisión manual si nosotros también quisiéramos hacerlo de forma manual. ¿Cuáles son esos beneficios de poder hacer estos ajustes con nuestro REM AutoFit? Entonces, es una prueba objetiva, como ya vimos también con Vero. Tiene una duración aproximada de 2 minutos y 30 segundos. Entonces, como podemos ver, es una prueba demasiado rápida. Nos va a mejorar la percepción de los pacientes frente a los especialistas y al uso de nuestros audífonos. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes de audífonos se van de pronto con la impresión de que sus audífonos no están bien adaptados o que de pronto tienen que recurrir asistiendo muchas veces a la consulta por lo mismo, porque sienten que no se sienten como satisfechos con la programación. Entonces, esta prueba nos va a permitir mejorar esa percepción que tienen nuestros pacientes frente a los audífonos. Nos va a agilizar el flujo de trabajo en la consulta diaria, por supuesto, al ser una prueba muy rápida, va a permitir que ese flujo de trabajo pues sea mucho más rápido y vamos a poder atender muchos más pacientes en un día. Reduce las visitas de seguimiento, como ya lo dije inicialmente. Es una experiencia de adaptación mucho más corta, cómoda durante la verificación de nuestros audífonos y podemos invertir ese tiempo extra dando de pronto un mayor asesoramiento o atender más pacientes, como también lo dije en un momento. Bueno, con nuestro REM AutoFit no es necesario ejecutar el software Genie y el REM en paralelo, es decir, todo lo podemos hacer desde el software de Genie. El REM AutoFit se comunica con el equipo de REM para las mediciones. En este momento lo tenemos compatible con el Affinity y con el Calisto, para los que tengan de pronto el Calisto. Se ajusta automáticamente la ganancia del audífono para que coincida con nuestro objetivo. ¿Y cuál es el paso a paso desde nuestro software? Entonces, esta es como más o menos la visión. Sin embargo, pues antes previamente ya hemos tenido que ingresar los datos del paciente, ingresar la audiometría del paciente, hacer el tema de conexión, seleccionar el audífono. Todo esto ya lo debemos hacer previamente. Y para ingresar al apartado de REM AutoFit lo vamos a hacer desde la parte de adaptación. ¿Sí? Luego vamos aquí a la parte lateral
REM Autofit, ¿sí? Y en tercera medida vamos a tener que darle iniciar REM Autofit. Sin embargo, antes de comenzar, debemos tener asegurado cuáles son nuestros parámetros acústicos. Debemos verificar muy bien. El software de Oticon nos permite nos da como una asesoría en cuanto a estos parámetros acústicos. Sin embargo, si nosotros queremos hacer ajustes manuales, también los podemos hacer allí, pero es importante revisarlos previamente. Es importante también hacer el analizador del feedback, es muy importante. Y luego, ya estando directamente en el apartado de REM AutoFit, vamos a tener estos mismos 4 pasos que teníamos con el REM convencional, y lo primero que tenemos que hacer es calibrar nuestra sonda. Entonces, para esto debemos alinear los tubos de la sonda con los micrófonos de referencia. Esta medición no va a tardar sino entre 3 a 15 segundos, entonces es una medición bastante rápida. Las indicaciones para el paciente es que siempre lo debemos acomodar a la distancia que tenemos con nuestro equipo, ¿sí? El paciente debe estar quieto, sin moverse. El segundo paso que debemos hacer es la prueba sin el audífono. El paciente debe estar frente al altavoz, respetando la distancia recomendada. Debemos insertar el micrófono de la sonda en el conducto auditivo externo, como ya Verónica nos lo explicó previamente. Es muy importante indicarle al paciente que se debe quedar quieto para la realización de la prueba, ¿sí? Esta medición va a tardar no más de 5 segundos. Tercero, vamos entonces a hacer la prueba con el audífono. Acá tenemos que seleccionar los niveles de entrada que deseamos medir. Como decía Vero, tenemos niveles de entrada de 50, 65, 80, entonces vamos a tener que seleccionar cuáles son los que deseamos medir en ese momento. Vamos a colocar el audífono y la sonda en el oído del paciente. Nuevamente, indicarle al paciente que se quede lo más quieto posible, y esta medición no va a tardar más de 15 segundos también. Y ya para terminar, necesitamos saber qué hacer con esto. Entonces el software nos pregunta, ¿usted realmente quiere aplicar esta medición de REM AutoFit a la programación de los audífonos, o de pronto quiere incluir un ajuste de precisión manual, o no, por el contrario, quiero descartar todo y quiero hacerlo de la forma convencional? Entonces esto es como lo último que debemos darle al software para poder concluir, y ya. Entonces, como podemos ver, es una prueba realmente muy rápida, ¿sí? Rápida, es intuitiva, es eficaz. Todo lo podemos hacer desde el software de Genie, ¿sí? Todo lo hacemos desde allí. Podemos ahorrar tiempo, podemos ahorrar costos, reduce el número de visitas al especialista, y pues podemos invertir este tiempo en más asesoramiento para el paciente. Eso era como lo que les quería compartir desde el REM AutoFit. Vamos a revisar a ver si tenemos preguntas en el chat, que creo que sí. Déjame reviso. Bueno, Vero, Sandra Suárez preguntaba que si tiene adaptado el audífono con el de la fábrica, ¿qué fórmula le coloca para poder hacer el REM? Al cambiar la fórmula, no sería como falsear los resultados Sí. de adaptación. Habría que cambiar desde la fórmula de prescripción del audífono, o sea, tenemos que cambiarla o sea, si vamos a utilizar el REM, no podemos utilizar en el audífono las fórmulas de prescripción de la fábrica, justo porque todas las medidas las estamos haciendo ya sea con NAL o con DSL5. Entonces, tendríamos que cambiar la fórmula de prescripción del audífono de nuestro paciente para que podamos hacer el REM, tanto para el REM como para AutoFit, ¿no? Ok. Sandra Suárez nuevamente pregunta, ¿en adultos se debe realizar el REM en la entrega o primera cita de control, o cuándo por primera vez? Sí, justo lo ideal es en la cita de primera vez. Porque, o qué es lo que hemos visto con la experiencia, que los pacientes, cuando no utilizamos el REM, normalmente tendemos a
sobreamplificar. Entonces, cuando le hacemos el REM a nuestros pacientes que no son de primera vez y que ya tuvieron un periodo de adaptación con esta primera programación sin REM, cuando les hacemos REM, ¿qué es lo primero que refieren? Ya no escucho. Siento que me bajó mucho el volumen. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, nosotros lo recomendamos siempre en la primera cita, ¿no? Sobre todo en los pacientes que ya sabemos que lo ideal es hacerlo en todos, pero por lo menos en los pacientes que sepamos que a lo mejor por alguna cuestión tienen cambios de la anatomía, que son pacientes que se les hizo, no sé, mastoidectomías, cualquier situación anatómica, bueno, en esos casos, sobre todo si ya tenemos algo que nos llame la atención, realizar la medición del oído REM desde la primera cita. Ok. Tenemos una última pregunta. Alejandro nos pregunta, ¿cómo nos ayuda esta medición para personas con problemas de discriminación? Sobre todo, ¿por qué? Porque ha habido, ¿no? Y justo lo hablábamos que hay muchos artículos en los cuales nos dan la diferencia de corrección tanto de palabras como de fonemas, ¿no? Los diferentes intensidades, ya sea 50, 65 y 80, y que fue lo que encontramos, que sobre todo les ayuda mucho la discriminación fonémica y de palabras, pero en sonidos, sobre todo en los sonidos bajos, principalmente en los de 50 decibeles, fue donde mayor hubo una diferencia, ¿no? Estadísticamente significativa de los pacientes que tenían una programación por medio del REM versus los que traían una programación, digamos, por default de fábrica. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Alguna contraindicación para hacer el REM en relación a las características de la membrana timpánica, como membranas monoméricas, o adosadas, etcétera? Y si las características anatómicas del conducto, como en un oído con microtia grado 1. Basta. Sí. Mm. Lo ideal es, membranas timpánicas sí se puede hacer siempre y cuando sea una perforación puntual, por así decirlo, pero que hemos visto que incluso aunque las perforaciones sean mayores, ahí es donde el REM nos ayuda muchísimo más a medir esos cambios de la acústica en los pacientes. Entonces, mientras el oído esté sano y no esté inflamado, aunque tenga una perforación mayor, se puede hacer el REM. Lo único que sí no se puede hacer es si trae datos de edema o si trae el conducto totalmente ocluido con presencia de cerumen, bueno, en esos casos sí habría que retirar. Y sobre todo, los pacientes con microtia grado 1 le puede servir mucho la medición del REM. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Una más. Ven, A quienes perdón, manejamos había Gini? una, ¿en qué versión de Digo, Gini se puede hacer autofit? Preguntaron y después hay otro. Ah, acá, sí, hay los. a quienes manejamos Gini tenemos Calisto, nos capacitan sin costo de manera presencial. Eso sí, yo no. Ahí Bueno, sí. eso ya lo revisamos directamente con la línea, desde la línea de Interacoustics, Sandra. Y de la versión del Gini, ahí si quieres tú, Jay, porque yo no tengo, digamos, yo No no tengo vi, la versión Juan, de ¿en qué audífono. versión de Gini se puede hacer el REM AutoFit? Estamos en Gini 2 2024.2. Pero en la versión Ese previa es, también se puede hacer, según yo, REM, ¿no? sí, sí, La sí. REM Autofit. Sí, pero digamos que vamos como en Ok. esa versión. Igual si de pronto no la tienen, nos pueden escribir o podemos contactar al comercial de la zona para poderles compartir el link del instalador del software para que lo puedan tener. No sé si tienen alguna otra pregunta. Creo que no, Vero. Pues agradecemos mucho la asistencia, estamos muy felices que nos acompañen. El 2 de diciembre, el lunes es 2, Jamie, tenemos planeado dar una conferencia Ujú. de REM en pacientes pediátricos. Estaremos compartiendo la invitación muy pronto para que estén pendientes. La dará Mónica Forero. Y seguiré, y esta sería la conferencia de cierre para nuestro Medio Humana Forma de este año. En enero les estaremos invitando a nuevas eh, capacitaciones y entrenamientos. Esta presentación se sube a YouTube, en nuestra página de Medio Humana va a quedar en YouTube para quienes llegaron tarde o no pudieron conectarse, van a poder accederla a ella
y ahí pueden tenerlo de referencia para consultas, para repaso, para personas de las clínicas que no alcanzaron a conectarse. Entonces va a quedar como referencia. Verónica, Jamie, muchas gracias. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para todos. Y otra charla que tendremos pendientes ya más adelante es hablar de ACT, que ha sido Ujú. una herramienta también muy valiosa para predecir la audición de los pacientes en ambiente ruidoso y para orientar más la prescripción de la tecnología del audífono cuando hay mucha dificultad para escucha en ambiente ruidoso, pues hay Ujú, que recomendar una tecnología más alta en el paciente con los audífonos. Y quienes quieran explorar más el REM AutoFit para usarlo en pacientes Oticon, podemos hablar con las personas, con las audiólogas comerciales para que ya miren más específicamente el REM AutoFit. Igual iremos dando ya capacitaciones más detalladas, podemos ujú. programar un webinar si ustedes no lo solicitan y ya capacitaciones presenciales. Cuando hayan talleres presenciales también les estaremos notificando. Sí. Eh, Más o menos es eso. Muchas gracias a todos y feliz semana. Bueno, Hasta luego. acá en el chat les Ujú. dejo mi correo y mi número de contacto por si de pronto, y el correo también de Vero, por si de pronto tienen alguna duda, inquietud, con mucho gusto me pueden consultar acá en Colombia. Muchas gracias.